Bueno, voy a resolver un problema de redox. Se trata de calcular el potencial de reducción del cobre más al cobre a partir de estos dos potenciales de aquí, ¿de acuerdo? Como sabéis, el cobre tiene dos estados de oxidación, el cobre 1 y el cobre 2 más. Entonces, si tenemos aquí el cobre 2 más, aquí el cobre más y aquí el cobre, ¿vale? Para pasar de aquí a aquí, tenemos un potencial de reducción, que sería este de aquí. Para pasar de cobre 2 más a cobre tenemos un potencial de reducción, que es este de aquí. Y para pasar de cobre más a cobre tenemos este de aquí, que es el que nos está pidiendo. Entonces, básicamente se trata de averiguar este potencial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy fácil. Se trata básicamente de escribir primero la reacción que estamos buscando. Estamos buscando esta reacción redox de Cu más un electrón para dar Cu. Y tenemos que sacar esta reacción a partir de las semirreacciones estas de aquí. Esta de aquí, si os fijáis, sería Cu2 más un electrón para dar Cu más. Esta de aquí sería Cu2 más dos electrones para dar Cu. Entonces, si os fijáis, cogiendo la primera de aquí, dándole la vuelta, y esta dejándola igual, conseguiríamos esta de aquí. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer una pequeña tabla, ¿vale? La tabla va a tener, por una parte, las reacciones aquí, por una parte, aquí los potenciales, y por otra parte aquí la ecuación de la energía libre de Gibbs. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Lo primero, hemos dicho que la de arriba, ¿vale? La vamos a dejar... no, la de arriba es la que tenemos que cambiar. ¿De acuerdo? Porque lo que queremos es que se cancele ese electrón a la derecha con estos dos y se me quede uno aquí. Entonces, vamos a coger y vamos a poner Cu más para dar Cu2 más un electrón. Y la de abajo la dejamos tal cual. Aquí, perdona, sí. Entonces esto al sumar queda nuestra reacción. ¿Vale? Que es la que queremos obtener. Vamos a ver los potenciales. Esta de aquí es la misma reacción que esta de aquí arriba, la de arriba del todo, pero le hemos cambiado la orientación. Entonces, en lugar de su potencial ser 0,0, esto es 0,153, perdón, 0,153 va a ser menos 0,153. La segunda de abajo no le hemos cambiado nada, así que vamos a coger el potencial tal cual, 0,337. Ahora, importantísimo detalle, el potencial de reducción de esta reacción no va a ser la suma de estos dos, es decir, no es 0,184 voltios. No, esto no es cierto. Hay que calcularlo a partir de la expresión de la energía libre de Gibbs, ¿vale? Que es lo que voy a hacer ahora. Entonces, si utilizamos la ecuación de la energía libre de Gibbs para la primera ecuación, lo que tendríamos es que menos un electrón que intercambia aquí por la constante de Faraday por su nuevo potencial cambiado de signo, ¿vale? Sería la expresión de la energía libre de Gibbs para esa reacción. La expresión de esa energía libre de Gibbs para esa reacción sería menos 2 por F por, y este no hemos cambiado nada, 0,337. Esto menos 2, este 2 viene de aquí, de que hemos puesto dos electrones. Entonces, ahora vamos a hacer la suma de esto de aquí, eso sí. Entonces, si lo sumamos, ¿vale? Menos 1 por F voy a dejar en función de F. No estoy sustituyendo la F porque, como luego se me va a cancelar, ahora lo veréis, pues no vale la pena sustituirlo porque es un número muy grande
y no vale la pena. Entonces esto da 0,521 por F. Entonces, aquí la cuestión es, si nos ha quedado esto aquí, es que esta es la expresión que corresponde a la energía libre de Gibbs para esta reacción de reducción. Entonces, lo que vamos a hacer es igualar este valor, ¿vale?, a su expresión de la energía libre de Gibbs. La expresión de la energía libre de Gibbs de esto, ¿cómo sería? De esta reacción, como la que hemos puesto aquí, pues sería menos un electrón, que es este de aquí, por F, por el potencial que no conocemos, que sería de Cu más a Cu. Y eso es igual a el resultado algebraico de la suma de estos dos, de la suma algebraica de estas dos energías libres de Gibbs. Entonces se me quedaría menos 0,521 F. ¿Vale? Entonces esto es lo que os comentaba antes. Ahora, como veis, podemos echar F y F y al final se nos queda que la energía libre, perdón, que el potencial de reducción de cobre más a cobre queda 0,521 voltios, y esto sí que es el resultado correcto. Bueno, solo comentaros que en los links de abajo podéis ver más información y podéis ver recursos y material y tal, que tengo en la página web.